Buenas chicos, ¿cómo estamos? ¿Se me escucha Hola, bien ¿qué ahí? tal? ¿Todo bien? Perfecto. Buenísimo, espectacular. Bueno, ahí estamos. Bueno, buenísimo, comencemos nomás entonces. ¿Cómo andan? ¿Qué tal esa semanita? Esas semanitas. Bien, bueno, bien. Veamos si se meten después. Empecemos nomás, pero bueno, ahí hay unos varios, hay chicos que no se han metido, así que... Pero vamos viendo. Bien, este... Bueno, antes de empezar con lo de hoy, un pantallazo ultra general de lo que de lo que venimos viendo hasta ahora. ¿Bien? Habíamos hablado un poco de lo que era, digamos que una pequeña presentación de lo que era la IA y de las ramas que había. Y habíamos conocido tres ramas. Habíamos conocido primero lo que era el aprendizaje supervisado, digamos, algoritmos de Machine Learning. ¿Bien? Eran algoritmos de Machine Learning que se encontraban algoritmos de aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado, que cambiaban en la forma, los dos eran, digamos, un programa, un algoritmo que le enseñaba a la compu a aprender. Y la diferencia era que para los de aprendizaje supervisado había que enseñarle con ejemplos reales, conociendo ya los valores reales, y en el aprendizaje no supervisado era directamente que encuentre algún patrón que haya en los datos y no hacía falta que uno conozca el resultado que quería predecir. Después hablamos un poco de las redes neuronales y el deep learning, que hablamos un poco con algunos conceptos técnicos, este, y la realidad es que, a ver, las redes neuronales yo las menciono más que nada para que sepan que existan, ¿bien? Lo mismo que los otros algoritmos, pero la realidad es que uno, cuando quiere utilizar la IA, no hace falta que conozca cómo funciona por dentro. Por supuesto, si se quiere adentrar en la parte técnica, sí, ¿no? Pero si uno quiere hacer una solución o, digamos, aplicar la IA en el laburo o usar la IA simplemente para buscar info o alguna otra cosa, para generar imágenes, no hace falta que conozca el funcionamiento, ¿sí? Hoy vamos a conocer algunas IAs, bien, vamos a ver cómo se usan, en dónde, porque IAs, modelos de IA hay por todos lados, algunos son mejores que otros, algunos son mejores para algunas tareas específicas que otros, bien. La idea de la clase de hoy es que veamos justamente dónde encontrar esta IA o cómo usarla, bien, cómo empezar a interactuar con las IAs, bien. Este, por supuesto, a ver, los conceptos técnicos que nosotros vimos hasta ahora son, ni siquiera son la punta del iceberg, es el hielo raspado. Apenas hemos pasado con un cuchillo, hemos raspado la punta del iceberg. Porque los conceptos esos técnicos que nosotros vimos son como muy la base de todo. Este, y realmente las guías de hoy, lo que hoy nosotros vamos a empezar a usar, por ejemplo, ahora en esta clase, o lo que ustedes están ya usando seguramente su vida cotidiana, está muchísimo más avanzado, porque está bien, usa eso como base, pero que aplica otras cosas que no hemos visto todavía y que por ahí vamos a ir mencionando. Que importante, a ver, nosotros conocemos como la base, los fundamentos, pero no, claro, conocemos la base recién. Ahora, para utilizar la IA no necesitamos esa base y seguramente las mejoras que se van aplicando a las IAs para llegar al nivel de las que las conocemos hoy, tampoco vamos a realmente necesitar para poder utilizarlas. O sea, si yo la quiero utilizar, tal vez solamente necesito saber cómo se usan esas herramientas y nada más, pero no cómo funcionan. ¿Pero por qué las menciono? Bueno, primero, porque es un curso muy general, o sea, que puede haber alguien que le interesa lo técnico. Y segundo, porque si uno no quiere ser técnico, igual le sirve saber cómo funcionan esas herramientas, por dos razones principales. Uno, porque va a saber aprovechar más la IA, o sea, va a saber, digamos, al entender cómo funcionan,
digamos, las guías de hoy, entiende cómo preguntarle cosas mejor y cómo, digamos, aprovecharlas al máximo. Eso por un lado, a nivel de uso. Y por otro lado, porque si yo quiero crear una solución, ya sea que laburo en atención al cliente y quiero crear un chatbot, ponerle que me ayude a responder los mensajes, ahí sí voy a necesitar saber cómo funcionan esas herramientas, porque voy a necesitar, digamos, perfeccionar la IA o perfeccionar el chatbot, por ejemplo, que yo estaría creando, utilizando estas técnicas, digamos, que vamos a ir viendo. ¿Bien? Pero bueno, ya la vamos a ir viendo más adelante. Vamos a destinarle seguramente una clase a cada una. Hasta ahora tengo pensado en mostrarles dos o tres herramientas, pero si van surgiendo seguramente las vayamos mencionando ahí. Pero bueno, cerrando con esa pequeña intro, la idea de la clase de hoy es básicamente que conozcamos dónde podemos ver los modelos, cómo empezar a usarlos, ¿bien? No vamos a ver absolutamente, o bueno, prácticamente nada técnico, sino más bien todo práctico. Así que, bueno, no es una clase larga tampoco, así que está buenísimo porque, digamos, van a tener, yo les voy a mostrar las herramientas y ahí ustedes pueden preguntar absolutamente todas las dudas que tengan de cualquier tema y las podemos charlar, digamos, aprovechen esta clase que primero que son dos, así que te pueden empezar a matar porque no te quita tiempo el otro, y segundo porque, digamos, el contenido en sí es muy poquito, entonces está buenísimo que se saquen las dudas. Che, ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo hacer aquello? Y bueno, aprovechen ahora a que están a mitad de curso, porque por ahí hacen alguna pregunta interesante que le podemos destinar una clase completa a esa pregunta o profundizar más adelante. Así que aprovechen, saquen el jugo máximo a hoy, digamos, y bueno, así aprovechan el curso completo, ¿no? Pero bueno, antes de comenzar, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿O todo en orden? Bien, perfecto. Buenísimo. Yo voy abriendo aquí para compartirles. Bien. Introducción a la IA. Ah, aquí. Bien, les comparto aquí. Sale esto acá. Bien, entonces, eh, todo el contenido de hoy lo vamos a ver está en esta sección de IA generativas. Está bastante piola. Creo que ya habíamos hablado un poco de esto, se los muestro por arriba, pero creo que habíamos hablado un poquito, así que no voy a profundizar mucho. Si no hablé, avísenme así lo tomamos, lo vemos un poco más en profundidad. Pero habíamos hablado un poco de cómo era, a ver, queríamos hablar aquí de las IAs generativas, que eran IAs que generaban info. Por ejemplo, ChatGPT es una IA generativa o una IA que por ejemplo, puede generar imágenes, o hay algunas guías que pueden generar audio, hay algunas guías que pueden generar videos, etcétera, etcétera. Bien. El caso de ChatGPT es una bastante completa que más o menos puede hacer todo, pero bueno, vamos viendo. Habíamos hablado un poco de cómo era la red neuronal y cómo funcionaba la generación de texto. Que, por ejemplo, había como una red neuronal que recibía una frase y determinaba cuál era la palabra que podía ser más probable, al nivel, podría ser la probabilidad siguiente, por ejemplo. Por ejemplo, la palabra soleado, 35% de probabilidad, lluvioso 20, nublado 20 y otras 20, ponele. ¿Y por qué eligió esta? Bueno, tal vez porque esa probabilidad se vio afectada porque justo, no sé, hace un mensaje se hablaba de la lluvia o del agua, perdón, del sol, por ejemplo, o porque porque la IA tenía acceso a, por ejemplo, algún contexto meteorológico, ya sea que podía acceder a alguna página en donde sepa qué clima hay, ¿no? Pero bueno, bien, ya lo vamos a ir viendo eso un poquito mejor. Pero bueno, ese era un poco, y bueno, y habíamos hablado un poco de esto, creo, esto lo vimos, no estoy seguro, creo que sí, creo que no, no sé si lo recuerdan. Era como, como preguntarle cosas a la IA, porque esto nos va a servir una banda hoy. Creo que lo habíamos visto.
Digamos. No sé si lo habíamos visto a esto. Si me lo confirman, me serviría. Si no lo hemos visto, lo explico. Esto era de formas de preguntarle a la IA. Ah, bien, buenísimo. Perfecto, lo vemos. Le pegamos una mirada. Vamos a esta parte que es la parte más importante. Eh, bien, vamos a ver. Buenísimo. Hablemos desde aquí. Bien. Eh, a ver, las IA generativas, si no las han usado hasta ahora, básicamente es una IA en la que, por ejemplo, la más conocida, ChatGPT, yo le puedo preguntar algo, generame un informe de las últimas noticias de Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, con este simple prompt, digamos, que esto se le llama prompt, te genera un informe de alguna información específica. Ahora, si no la han usado, es esto, básicamente. Que yo puedo buscar información, digamos, muy detallada acerca de esto o sobre cualquier tema. Yo, por ejemplo, la uso para el laburo. No sé, le pregunto cosas técnicas y me da una respuesta que a mí me sirve, por ejemplo. ¿Bien? Pero bueno, esa es básicamente la esencia de la IA. ¿Qué ventajas? Bueno, clarísimo, ¿no? Te ahorra muchísimo tiempo porque fíjate que en un ratito yo ya sé son las principales noticias de hoy, por ejemplo. No tuve ni que abrir la página del diario o de los, digamos, de las distintas cosas para leerla. Incluso le puedo pedir información específica de alguna página. Por ejemplo, quiero del Tribuno, por ejemplo. Entonces, seguramente me dé las últimas noticias del Tribuno. Y así, bueno, así justamente tenemos aquí, digamos, distintas, digamos, información, digamos, muchísimo más rápido, ¿no? No solamente nos dan información, sino también nos sirven para, por ejemplo, estructurar info. Por ejemplo, yo había pedido aquí unas cosas, justo hoy lo pedí, por eso lo tomo un ejemplo, pero por ejemplo, yo tenía este texto, que, digamos, que tengo aquí, es un texto, no sé, difícil de entender, ¿no? O sea, está todo desordenado, ¿no? Si nosotros lo pegamos, o sea, yo tengo, literalmente tenía este texto acá, que no se entiende nada. A ver, realmente este texto era como una descripción de una lista de aplicaciones, entonces yo le pido, bueno, mira, estructurámela en forma de tabla para que yo lo pueda ver. Entonces me sirve a mí para verlo más fácil, ¿no? También. Y así para un montón de info. Un montón de cosas, no, no, digamos, la IA tiene ese potencial bárbaro. Entonces, básicamente las ventajas fáciles de ver son velocidad, digamos, o sea, genera mucha información en segundos, entonces es acceso instantáneo a una red de conocimiento muy grande, porque puede buscar, por ejemplo, lo que veíamos de las noticias en distintos diarios. Si yo, por ejemplo, un caso justo del diario, bueno, porque aquí en Argentina no sé cómo funciona el resto del mundo, pero por ahí los diarios muchas veces te tiran títulos dependiendo de su preferencia política. Entonces, tal vez aquí, por ejemplo, yo no le quiero pedir algo de un diario en específico, como hice aquí, sino que le podría pedir algo como más neutral. Tal vez, bueno, mira, extrae información de todos los medios, pero dame un punto de vista neutral en que no haya información modificada, por ejemplo, ¿no? Que es algo que realmente pasa mucho en las noticias de hoy. Entonces, ese tipo de cosas nos facilitan también para buscar info nosotros o ese tipo, bueno, muchísimos usos, ¿no? Bien, buenísimo. Bien, ahora, no todo es color de rosa, porque no todo es color de rosa y no funciona perfecto tampoco la IA. Entonces hay que entender los límites que tiene, ¿bien? Que por supuesto a medida que avanzan estas tecnologías se van intentando de mitigar estos errores o intentando de hacer que, digamos, sean menos frecuentes, pero la realidad es que hay errores utilizando las IAs. Partamos, por ejemplo, de algo que se llama sesgo de datos, ¿bien? Que la información que te da la IA no es información que está extrayendo en ese momento de Internet o no es información que lee un libro y te la da tal cual.
Es información que ella genera en base a muchos estudios que hizo. O bueno, en su entrenamiento se entrenó con muchísimos datos y cuando uno pregunta acerca de una info específica, te habla acerca de eso, pero no te da textualmente eso. Importantísimo. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser, a ver, si lo tomamos para tomar el ejemplo y entenderlo en un ejemplo real, ponele. Yo, profe de historia, le enseño a mi alumno, por ejemplo, acerca de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, digamos que entrené a mi modelo de IA, que sería mi alumno, ¿no? Mi alumno, cuando yo le pregunte algo en el examen, mi alumno cuando vaya a hacer una presentación, muy seguramente, salvo que se lo haya estudiado completamente de memoria, pero muy seguramente no replique exactamente la misma información que yo. Mi alumno puede decir algún error, porque se confundió, él interpretó la información de cierta forma y tal vez después cuando la explica, tal vez la interpretó de otra forma y dijo algo que era distinto a lo que yo le enseñé, lo que tal vez estaba mal incluso. Entonces, así es como funciona la IA. La IA no te va a copiar y pegar un texto de internet, sino que te va a hablar, digamos, como, perdón, sino que te va a hablar de ese tema, pero no te lo va a hacer tal cual. Importantísimo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Si yo le pregunto algo a la IA, puede que eso que me esté respondiendo no sea verdad. ¿Bien? A ver, la realidad es que hay mucha información hoy con la que fue entrenada la IA. Entonces, esa probabilidad de que esa información sea falsa no es tan grande. ¿Bien? O sea, dependiendo del tema que yo le pregunte, obvio. Si yo le estoy preguntando, por ejemplo, acerca de noticias o acerca de, no sé, hablemos de algún hecho histórico o que una explicación de algún tema conocido, tal vez me da esa información y como hay mucha información en el mundo acerca de eso, me lo va a dar, digamos, bien. Pero no hay, para otros temas no quiere decir que va a ser verdad eso que nos dice, ¿no? Es algo muy importante. Pues yo le puedo preguntar algo sobre una tecnología muy nueva, por ejemplo. Algo que salió ayer. Hoy a la mañana me desperté, inventé una nueva cosa y le pregunto acerca de eso, no va a tener idea. Tal vez sabe por dónde va la mano, porque hay mucha investigación antes y montones de cosas, pero tal vez no me tira la posta, digamos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿bien? Muchas veces se confunde. Ya vamos a ver un caso, vamos a mostrarle ahí una foto que nos la describe y vamos a ver cómo se equivoca y lo único que hace es replicar información y no interpretarla. Eso es muy importante. No interpreta la información, sino que replica cosas. Es un loro que replica muy piola las cosas, digamos. Que está del lado de la mano de las alucinaciones, justamente. La alucina cosas, inventa cosas. ¿Bien? Inventa tan bien que la mayoría de las veces es verdad, pero inventa tanto que alguna vez se confunde. ¿Bien? Importante también, normalmente dependen de los datos de su entrenamiento. Eso es importante. O sea, si fue entrenada con datos de hasta el 2021, por ejemplo, sabe hasta el 2021. Si yo le pregunto algo del 2026, tal vez ni lo sabe, o tal vez lo inventa. Ojo, aquí hay un detalle. Hoy le acabo de preguntar a la guía que me dé las últimas noticias de hoy. Y me las puedo dar. Y seguramente si yo entro a las páginas, son esas noticias. Y son de hoy. Esa es una de las cosas que hace que la guía hoy esté más avanzada. Si nosotros mirábamos 2 años atrás, 2, 3 años atrás, la guía te decía, no, mira, yo entiendo hasta el 2021, la verdad no sé nada más en adelante, así que no te digo nada, pues no sé. Hoy la IA es capaz de interpretar información nueva, actualizada. Es una herramienta que vamos a aprender más adelante, pero digamos, es importante que su conocimiento se basa en los datos de su entrenamiento. ¿Bien? Y esto es completamente importante. No entiende las cosas que yo le pido, no interpreta mi info, no me entiende. Simplemente, literalmente es una máquina de generar la palabra más probable. Y está tan bien hecha
que siempre te tira la palabra siguiente y te la tira con una, digamos, y al final tiene coherencia, es increíble, pero literal no entiende lo que yo le digo. No es capaz de entender un tema que yo le explico. Entonces, esto es bien importante, ya vamos a ver, digamos, estos casos, cómo los podemos ir mitigando, o casos en los que vemos que, por ejemplo, no entiende lo que yo le digo, o, digamos, por ejemplo, al mostrarle una imagen de de 6 dedos, por ejemplo, vamos a ver que no es capaz de interpretar esa info. ¿Bien? Pero bueno, vamos a ir viendo. Bien, técnicas para que evitemos estos problemas. Bien, porque estos problemas pasan. Hoy, la verdad que no pasan tan seguido, porque ya los modelos son más pros, digamos, son más capos y el que crea el modelo dice, bueno, mira, hay que hacerlo completamente simple para el usuario, así que lo hagamos para que estas cosas sean cada vez más difícil que ocurran, ¿no? Pero pueden seguir ocurriendo. Técnicas para mitigar estos problemas, ¿bien? Veamos primero un caso real, por ejemplo. Si nosotros hacemos, es más, veamos si agarremos un modelo, vamos a agarrar varios, vamos a, por ejemplo, vamos a abrir aquí ChatGPT, vamos a abrir otra IA, ya vamos a ir viendo, pero vamos a ir a otra IA que es DeepSeek. Uy, DeepSeek. Vamos a abrir otra IA para ir probando que es Gemini. Hay un montones más, pero vamos a ir probando estas. Bien. Eh, bien. Vamos a ir comparando las respuestas que hacen y viendo qué nos dice cada una, ¿no? Bien, vamos a hacer un nuevo chat aquí y a este le voy a cambiar el modelo para que sea un poquito más tonto porque la pregunta que le voy a hacer es muy fácil. Así que quiero que se equivoque para que entendamos las cosas. Bien, ¿y esto se lo puede cambiar acá? No, aquí. Bien. Buenísimo, vamos a hacerle la misma pregunta a los tres. Esta pregunta. Vamos a hacerle la pregunta a ChatGPT, vamos a hacerle la pregunta a DeepSeek y a Gemini. Veamos qué es lo que nos dice cada una. O quiero deshabilitarle si puedo buscar en internet, porque esto es algo interesante. Veamos qué nos dice acá. Este, bien, vamos a ver. Lo que pasa es que hoy están muy capos y, ok, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. Veamos. Uy, bueno, uno ya se ha confundido. Bien, este es el más tonto, así que lo vamos a tomar como ejemplo. La pregunta, ¿cuál es? La pregunta es, ¿cuáles son los efectos secundarios del medicamento XYZ 2024? Ese medicamento no existe. Lo inventamos. O sea, literal, es un medicamento que no existe si nosotros lo buscamos acá. O sea, no es un medicamento inexistente. Pueden buscarlo ustedes, pero medicamento. Búsquenlo por donde quieran, pero es un nombre random que le hemos puesto en la presentación para ponerle un nombre random. ¿Y qué pasó? Importante. Veamos las distintas respuestas de los distintos modelos. Empecemos por Gemini. ¿Bien? ¿Qué nos dice? No se encontraron registros oficiales ni información confiable del medicamento con ese nombre. Bueno, y nos da una descripción que, como para que intentemos entenderlo, ¿no? La nomenclatura XZ es un nombre genérico, noticias sobre prototipos, formularios legales para referirse a decir, es como decir fulano de tal. Bueno, digamos que lo entiende, ¿no? Porque es como un nombre muy estándar, digamos, ¿no? Bueno, tal vez es un error tipográfico. Básicamente me está diciendo, mira, no encontré nada de esto porque no existe o porque te has confundido. Veamos qué nos dice otro modelo. Este es otro modelo de IA, que está entrenado con otro set de datos. ¿Bien? Este es el modelo de Google, que está entrenado con los datos de Google. Este es el modelo de DeepSeek, que está entrenado con los datos de DeepSeek. Bien, ahora, este me dice lo mismo, más o menos lo mismo. Me dice, no puedo proporcionar información específica porque parece que es un nombre ficticio o un fármaco que no conozco. Bien, o sea, tal vez no me han entrenado con esos datos, me está diciendo. Así que, bueno, me dice, mira, consulta, llama a alguien que sepa porque yo no sé nada.
¿Qué nos dice este modelo? Me dice, mira, yo sé estas cosas. Pum, y me empieza a tirar una banda de efectos secundarios, me tira cualquier cosa. Y es un medicamento que no existe. Ya, nada que ver esta info, porque ya es un medicamento de mentira. O sea que la IA ya se ha confundido. Ya ha jugado, ha metido la pata. Bien, aquí hay algo importante. Es más, mentira, aquí desde hasta febrero del 2026, o sea que se acaba acaba de... Ah, bueno, hasta febrero del 2026, bueno, mentira, me invento una banda de info. Después si la quieren leer, léenla, pero es info inventada. Entonces, aquí hay algo importante. Las IAs tienen, esto es justamente el alucinación y sesgo de datos. ¿Bien? Ahora, eh, ¿cómo podemos mitigar esto? Bueno, o digamos, este problema que en este caso nos lo da con este modelo de ChatGPT. Bueno, por ejemplo, eh, a ver, entendamos un poco, ¿no? La realidad, bueno, aquí el medicamento no existe, ¿bien? La IA genera una respuesta porque está creada para darte una respuesta, pero es completamente mentira, porque ni existe, o sea, no es información real, ¿bien? ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque la IA genera info sin verificar si es verdad o no, ¿bien? No es capaz de distinguir entre información real e información no real, o sea, para ella es información, y combina patrones de medicamentos, digamos, de sus datos con los datos de los medicamentos con los que fue entrenado. O sea que esto seguramente lo ha sacado porque en algunos otros medicamentos, bueno, tal vez se miden así, o sea, bueno, dijo, mira, parecido a esto. ¿Bien? Ahora, entonces, por eso siempre es importante ver lo que dice, entender lo que dice, leer lo que dice, porque se confunde. ¿Bien? Bien importante eso. Ahora, el arte del prompt engineering. El prompt engineering justamente nos sirve para mitigar estos errores y hacer que la información sea, digamos, que la información que nos vaya a dar sea lo más real posible, que se confunda lo menos posible y, bueno, básicamente para que nos dé información que nos sirva, porque esta información no me sirve, porque me la inventaron, digamos. Ahí está. Entonces, es información inútil, no existe. Entonces, técnicas para mitigar estos errores. Bueno, básicamente las técnicas son cómo hablarle. ¿Por qué? Porque lo único que yo puedo hacer acá es darle información. Yo no puedo entrenar el modelo porque el modelo ya fue entrenado una vez y yo lo único que estoy haciendo desde aquí a la hora de usarlo es preguntarle cosas. Lo único que puedo hacer yo para que la respuesta que sea distinta, más precisa, etcétera, etcétera, es modificar lo que yo le pregunto o modificar lo que se llama el prompt. ¿Bien? Entonces, hay muchas técnicas para modificar ese prompt, ¿no? Por ejemplo, a ver, técnicas de hacer algo, ¿no? Por ejemplo, eh, hablarle a la IA sin preguntar nada, que es lo que acabo de hacer yo, pero la verdad anda bastante mal porque está bueno enseñarle un poquito antes a la IA, o sea, no decirle directamente la info de la nada, ¿bien? Dar algunos ejemplos acerca de lo que quiero. Por ejemplo, supongamos, partamos de este mismo ejemplo. Quiero que me des por ejemplo, los efectos en el siguiente formato. Por ejemplo, efecto uno, descripción, frecuencia, riesgo. Efecto 2, descripción, frecuencia, riesgo, por ejemplo, ¿no? O sea, le doy ejemplos como los que yo quiero, digamos, de la forma que yo quiero la info. ¿Bien? Eso va a ayudar. Ahora, esto también.
chain of thought, que es pedirle a la inteligencia artificial que piense su respuesta antes de darme una respuesta. ¿Bien? O sea, literalmente es venir aquí en el prompt y decirle, pensá tu respuesta antes de enviármela. Básicamente es eso, pedirle que piense. ¿Por qué? Porque cuando uno le pide pensar, específicamente le dice pensar, la IA se toma su tiempo. A ver, porque la IA está diseñada para darte la respuesta en el menor tiempo posible. Bueno, cuando vos le decís, che, pensá, se va a tomar su tiempo y va a generar una respuesta, va a pensar sobre esa respuesta o va a ir pensando el paso a paso y eso va a hacer que su respuesta dé un mejor resultado. ¿Bien? Importante. Y asignar un rol. Esto básicamente sería como comportarte como un experto en fármacos, un científico, un investigador, etc, etc, etc. Bien, eso va a hacer que dé mejores respuestas. Ya vamos a ver otros ejemplos de eso. Pero, por ejemplo, con estas cosas, a ver, me va a seguir dando una respuesta que es errónea, pero fíjense que me la dio en el formato que yo quiero y ya vamos a ver por qué dio esta info errónea, ¿no? También, pero vamos a ir corrigiendo ahora. Bien, aquí hay algunos ejemplos de los prompts que yo decía, ¿no? Por ejemplo, cadena de pensamiento. Bueno, resolve esto y explica el razonamiento paso a paso antes de la respuesta final. Es que yo le escriba esto a la IA hace que justamente piense y nos vaya a dar una respuesta más precisa. Bien, aquí hay una cosa con los ejemplos y algo con los roles. Bien, en el caso de los ejemplos, por ejemplo, español, hola, francés, bonjour, español, gracias, francés, merci. Y bueno, ya lo traducí, buenos días, ¿cómo estás? Y seguramente me dé una respuesta diciendo, español, buenos días, ¿cómo estás? Flechita, francés, no tengo idea. Bonjour, ¿cómo ça va? Y listo. Y a la hora de definir un rol, le decimos literalmente así, ¿no? Sos un profesor, por ejemplo, o un experto en traducciones, ¿bien? Lo que vas a hacer es explicar fracciones, por ejemplo. Para estudiantes de 12 años, porque no es lo mismo explicar solo para 12 años que a un ingeniero de 60 ponerle, porque por ahí tiene otros conocimientos ya. Entonces, hay que tenerlo en cuenta eso también. ¿Bien? Ahora, parece una tontera, pero es la realidad. Así es como uno hace que la información sea más precisa. ¿Se va entendiendo cuál es la idea de esto? ¿Hay alguna consulta, alguna duda, alguna observación, lo que sea? Pregúnteme lo que sea, ¿no? ¿Cómo estoy, por lo menos? Bien, buenísimo. Aclaración importante. Estas cosas, estas técnicas que yo les cuento, la realidad es que hoy ya se van puliendo mucho. ¿Bien? O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo me voy a meter a un modelo de guía, me voy a poner a usar un modelo de IA de los que se usan gratuitamente hoy o cualquier otro modelo de IA y en la mayoría de los casos, estos errores casi no pasan. ¿Bien? Justo pasó uno, pero porque lo hice que pase de gusto, ahora les explico por qué o cómo lo hice. Pero normalmente estos errores o la gente que crea la CIA trata de justamente mitigar estos errores, porque si yo le pregunto a la IA, che, ¿cuál es el efecto del medicamento X y Z? Y me tira cualquier info, y a mí no me sirve de nada esa info, no voy a querer ni usar la IA porque voy a desconfiar completamente de lo que me está diciendo. Entonces el desarrollador, el creador de la IA, las empresas dueñas de modelos de IA, buscan mitigar esta info. Che, dame info real nomás. Entonces, internamente, los modelos fueron desarrollando, se fueron agregando herramientas que hagan justamente estos pasos que yo les explico de forma interna. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, lo que conocemos hoy como pensamiento profundo o ese prompt.
que yo le ponía pensá tu respuesta antes de enviármela, hoy la mayoría de los modelos lo hacen internamente. Parece una tontera, pero literalmente es como que si el creador le agrega esa línea al final como para que siempre piense, por ejemplo. ¿Bien? O hacen otras técnicas para asignar un rol automáticamente y se comporte de una forma mucho más específica. Y eso, de una forma, digamos, automática, hace que dé mejores respuestas. ¿Bien? Entonces, la realidad es que hoy los modelos, fíjense, yo abrí tres modelos al inicio porque sabía que alguno me iba a decir que no existía, que es lo que me han dicho dos y uno me dijo que sí. Pero abrí tres modelos justamente por eso. Yo abrí el modelo de Gemini, que es un modelo, digamos, no nuevo, funciona re bien, hace un montón de cosas, pero es capaz de darse cuenta de cuando yo le doy este tipo de información falsa. No siempre, ¿eh? En algunos casos igual inventa, pero en este ejemplo muy obvio, inventó, no, me dijo, che, estás mal vos. Bien, lo mismo para este modelo. ¿Y cómo hice que el modelo este de GPT me dé justamente la info de mentira? Bueno, porque la realidad es que hoy existen muchos modelos. ¿Bien? Los modelos, digamos, son como versiones, ¿bien? O cerebros. Nosotros, cuando yo hablo de modelo de IA, pensemos en el cerebro del niño. Un modelo de IA, ponele que son, estoy en una clase, soy el profe, todos los alumnos son una IA. Yo hablo de modelo y estoy hablando de uno de los chicos. ¿Bien? El chico Pepito sabe una banda de tal cosa porque se leyó todos los libros. Y este tipo de acá sabe una banda de mecánica porque se leyó todos los libros de mecánica que había. Y le encanta la mecánica. O sea, los modelos van a dar su respuesta en base a lo que saben. ¿Sí? Por ejemplo, hay una empresa que se llama OpenAI, que fue de las primeras que crearon justamente estos modelos de IA. Y empezaron a generar modelos, uno que es capo en, por ejemplo, no sé, generar texto. Entonces crearon un modelo de generación de texto. Después lo mejoraron y crearon otro modelo de generación de texto. Otro modelo, y así hay una banda. Por eso es que van saliendo justamente los modelos de GPT-3, que es por lo que salió, el GPT 2, el GPT 3.5, el 4, el 4o, el 5 que estamos hoy, el 5.1, el 5.2, y van saliendo como versiones, pero son modelos distintos. Lo mismo que aplica en esta empresa, aplican en todas las otras empresas que hagan justamente modelos de IA. Viene Google y saca su modelo Gemini 3, uno Gemini 3.5, otro Nano Banana, y cada uno es capo en hacer algo. Y tienes, digamos, diferencia entre uno y otro. ¿Bien? En este caso particular, ¿qué es lo que hice yo? Bueno, aquí en la página de GPT uno tiene una opción para elegir qué modelo usar. Bien, hoy el que todo el mundo usa, el normal, el estándar, digamos, el gratis, todo es el 5 que anda dentro de todo bien. En lo personal, en lo que yo lo probé, el más tonto es el O3, por eso es que vine y lo cliqué a ese. Podríamos probarlo con el mini si queremos. Hagamos un nuevo chat aquí con el mini y le hagamos la misma pregunta para ver qué nos dice. Veamos que si nos inventa, veamos si es un poco más capo este, pero no sé, veamos. Este, Pero fíjense, esto es importante. Miren que estamos viendo esto. ¿Bien? Ese pensamiento que hace, nosotros aquí lo podemos ver como un detallado, es un pensamiento que hace internamente la IA. Yo no le pedí nunca que piense, pero ¿qué pasa? Los de GPT lo agregan a eso para que dé una mejor respuesta. ¿Bien? Y fíjense, este me dice que no existe. Es más, bueno, básicamente aquí me dice que no, digamos. O sea, como que se encuentra info rara. Me está avisando. Este directamente me dijo, sí, sí, vos tranquilo que estos son los efectos, mirá, bomba. Entonces, bueno, eso es básicamente por qué elegí el modelo ese de O3. En lo que yo lo voy usando, pero yo empecé a usar esto hace rato, el O3 es bastante gil, así que bueno, como lo he elegido por eso. Pero bueno, tienen distintos modelos como para elegir la respuesta, ¿bien? Y modelos de GPT, modelos de DeepSeek también hay. Aquí creo que no tengo una opción para elegir un modelo de DeepSeek, al menos no desde aquí.
pero creo, vamos, me parece que aquí no, lo mismo aquí en Gemini no, es como que si te limitan a usar uno en específico, que bueno, normalmente es el último, el más, el que le funciona mejor, pero bueno. Les quería mostrar justo aquí en esto de GPT. Bien, es importante entender que los distintos modelos son, digamos, te van a dar información distinta porque están entrenados de forma distinta también, ¿no? Entonces es algo importante a tener en cuenta. La verdad es que el modelo O3, que es el que se equivocó, es viejazo. Son como, es viejísimo. Creo que fue de los primeritos que había salido casi. Entonces es viejísimo. A medida que fueron avanzando, bueno, fueron mejorándolos y salieron los modelos de hoy. ¿Cómo nos podemos mantener o cómo podemos saber, che, qué modelo es mejor? Porque hay muchísimos modelos, literal, hay millones de modelos de IA, millones de modelos de generación de texto, millones de modelos de generación de imágenes, millones de modelos de generación de video, de todo. Y modelos de IA para todo. ¿Cómo podemos ver cuál es el mejor en cada caso o cuáles son los nuevos modelos? Porque la verdad que es algo que tenemos que mantener actualizados, porque si nos vamos perdiendo y me quedo con el viejo modelo y tal vez no le estoy sacando el máximo jugo, ¿no? Tal vez salió el modelo, tal vez yo me estoy pagando, es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo, tal vez me estoy pagando el plus de GPT que me sale, no sé, $20 y uso el modelo 5.2 que es el último que han sacado, y pero el de Google que es gratis me anda mejor y he sabido que funciona mejor y es gratis. Yo estoy agarrando y gastando la plata, por ejemplo. Es un ejemplo tonto, pero es una posibilidad, ¿no? O un ejemplo tal vez un poco más realista también, o sin mirarle la parte de la plata. Podríamos decir, bueno, tal vez yo estoy haciendo una solución de IA de atención al cliente. Un bot, un chatbot que me conteste mensajes de forma automática. Y estoy utilizando el modelo de GPT 5.2 para responder esos mensajes. Bueno, y me anda. Está bien. Pero existe otro modelo que se llama XYZ 2024, por ejemplo, que es recapo en atención al cliente. Y las respuestas que me daría ese modelo serían muchísimo mejores en el ámbito de atención al cliente, que es justo el ámbito que yo necesito. Entonces, tal vez hay algunos errores que comete GPT 5.2 que el otro no los cometería porque el otro es capo en atención al cliente. Porque hay modelos capos por áreas, digamos, ¿no? Hay un modelo capo por ejemplo, no sé, tecnología, información, noticias, economía, etc., etc., o armar páginas web, o, por ejemplo, hacer estudios por ejemplo, en la naturaleza, o está, digamos, dependiendo de los datos que se hayan usado para su entrenamiento, va a ser más capo en un área que en otra. ¿Bien? Entonces es importante saber que existen los modelos y hay muchos modelos. ¿Bien? ¿Dónde podemos ver esta info? ¿Cómo sabemos cuál es capo en qué o qué nos conviene usar? Bueno, tranquilamente podemos agarrar un video de YouTube, preguntarle a la misma IA, hasta le podemos preguntar a la misma IA qué IA es buena en qué, y nos va a dar esa info. Pero si quieren, digamos, una forma un poco más manual de buscarlo, digámoslo así, hay o videos de YouTube o hay muchas páginas que hacen lo que se llama benchmarks. Los benchmarks son comparaciones de cosas. Un ejemplo tonto, ¿no? Un benchmark de autos. Bueno, comparará un auto con otro. ¿Bien? Hay benchmarks de IAs también, que las comparan a un montón de modelos de IA según muchos aspectos. ¿Bien? En la plataforma hay una página, comparación de modelos, artificialanalysis.ai, es una de muchísimas páginas que hacen estos benchmarks. Pero está buena porque aquí son bastante visuales, hay algunas cosas piolas. Seguramente hay algunas otras páginas con resultados distintos tal vez, pero está bueno para que lo tengamos en cuenta. ¿Bien? Y hay pruebas, digamos, o benchmarks de todo tipo. ¿Qué tan inteligentes son? ¿Cuál te da una respuesta más rápido? ¿Cuál es más barata? Eh, por ejemplo, la cantidad de, no sé, de capacidad que tiene al hacer código, por ejemplo, la capacidad de razonamiento que tiene cada una,
la capacidad, estos son modelos de generación de imágenes, por ejemplo. Hay un montones de hay montones de comparaciones en montones de aspectos entre miles de IA. Hay un montón acá, y encima aquí hay algunos nomás, ¿no? Estos son como los destacados, pero uno puede, si uno indaga un poco más en la página, por ejemplo, se va a encontrar con cualquier tipo de test. Bien, vamos a los más interesantes, así los conocemos, ¿no? Pero, por ejemplo, el test de inteligencia, como es el que más efecto tiene realmente, ¿no? Bueno, si uno quiere ver los detalles de cómo se hizo este test, creo que hay aquí alguna... Este, fíjense, aquí están, digamos, las pruebas que se hacen sobre estos modelos. Uno puede averiguar más sobre estas pruebas para, para saber bajo qué criterios le asignan este puntaje, ¿no? Por ejemplo. Pero, por ejemplo, en el aspecto de inteligencia o en la prueba de inteligencia, aquí están los nombres de los modelos y su resultado. ¿Bien? Ponele el GPT 5.2, que es de los últimos modelos que salen. eh, Bastante capo, top uno. ¿Bien? Claude, que es otro modelo de otra IA, bastante capo, top 2. Aquí hay otro, también es una variante del GPT 5.2, pero es una variante Codex, bien bastante capo. Aparece el Gemini Pro, que es de Google. Aparecen un montón de modelos acá, millones de modelos, para lo que sea. Yo puedo agarrar cualquiera, normalmente uno puede agarrar cualquiera de estos modelos y utilizarlo a su gusto, ¿no? Ponele, supongamos que queremos usar este. Bueno, en este caso este es de OpenAI. Podemos poner, por ejemplo, GPT 5.2. ¿Bien? Y me van a aparecer un montón de páginas en las que tal vez puedo chatear con ese modelo. Mi recomendación, lo normal o lo que yo hago normalmente es meterme en la página del dueño de ese modelo. Así aquí es OpenAI, obviamente me voy a ir a la página de OpenAI, seguramente que es esta primera, por ejemplo, ¿no? Porque las otras son de otras, digamos, son otras páginas, que tal vez usan el mismo modelo, pero bueno, para usarlo directamente, la forma más fácil es entrar en una de estas páginas y listo. La forma más sencilla. Y aquí ya puedo empezar a hablar. Buenísimo. O, por ejemplo, el Claude. Si yo quiero usar el Claude, por ejemplo, le pongo Claude, la versión esta es Opus 4.5. Claude Opus 4.5. Veamos qué nos aparece. El de Claude es este. Esta es la página de Claude, por ejemplo. Esto, bueno, aquí hay una página, me pide loguearme, me logueo. En la otra no me pedía loguear porque ya me había logueado yo, pero aquí bueno, siempre te va a pedir loguearte con tu cuenta, seguramente, mail, y ya puedes empezar a hablar. Aquí hay distintos, fíjense, en esta página, por ejemplo, yo puedo seleccionar el modelo acá. No me aparece ese modelo ahí. Específicamente el modelo que yo quería ver, me parece que no lo estoy usando, porque el que yo quería usar era el Opus 4.5, que no lo veo. Ah, bueno, aquí está, 4.5, pero me dice que es pago. Ahí me dice, ¿no? Actualiza Cloud Pro para usar nuestros mejores modelos. Si yo actualizo, seguramente tengo que pagarme, bueno, en este caso, $17 y puedo usar ese, ¿no? Hay que ver si realmente me sirve pagar esos $17 o no, o tal vez con el Sonnet 4.5 me sirve. Si nosotros buscamos ese modelo, no es tonto, ¿eh? Es bastante inteligente también el Sonnet. Hay que buscarlo nomás. Mira, aquí está. Justo, mira. 43 puntos. Está bien. No es Regil, pero está ahí. Está bien parado, digamos, ¿no? Pero bueno, digamos, siempre, normalmente los mejores modelos son los pagos. En OpenAI, por ejemplo, si nosotros entramos en la página de GPT, que sería esta, a ver, a mí me deja usar el 5.2, pero porque yo me pago el Plus. Creo que si ustedes no se pagan, les dejan usar un par de veces el bueno y después usan un modelo anterior, que creo que usa el 4.1 o el 5 o el 5.1, alguno de esos modelos. Pero bueno, digamos, para probarlo, o sea, realmente son buenos modelos todos, digamos. Si uno sabe preguntarle las cosas, hasta el modelo más tonto lo puedo aprovechar bien. Así que está bueno para que los tengan en cuenta eso. Bien. Pero bueno, hay, por ejemplo, benchmark de inteligencia.
de velocidad de respuesta. Por ejemplo, fíjense que aquí el top uno no es el más inteligente, por ejemplo, es otro modelo nada que ver. Y el 5.2 a decir verdad, es re lento, es muy lento a comparación a otros modelos. La respuesta que te da se tarda muchísimo. Y hay modelos más lentos incluso. O por precio, por ejemplo. Fíjense, el 5.2 que es el bueno, ya vamos a ver cómo calcular el tema de los precios, porque eso se controla con tokens, que es algo que todavía no hablamos, pero bueno, aquí, es más, dice aquí, ¿cuántos dólares te gastás por 1 millón de tokens? Que ya vamos a ver qué es. Pero básicamente, mientras menos gastás, mejor, básicamente, ¿no? Pero fíjense aquí, por ejemplo, que el Opus 4.5, que es buenísimo, es un buen modelo, es bastante inteligente y, bueno, no es el más rápido, pero tampoco el más lento, es carísimo a comparación a otros modelos. Es muy caro usarlo, pero bueno, es por cómo está hecho su entrenamiento, ¿no? Obviamente estos no son todos los modelos que existen, ¿no? Aquí hay, no sé, de no haber 10, pero hay muchísimos más, ¿no? Este, si nosotros podemos buscar, y por ejemplo hay análisis de otros tipos de cosas, ¿no? De razonamiento, por ejemplo, el que mejor razona, aparece de nuevo aquí el 5.2, el Opus 4.5, Gemini Pro, que también está muy bueno, ¿bien? Hay muchísimas pruebas que se hacen. Obviamente las más relevantes son las que mencionábamos recién, pero digamos, dependiendo del caso particular, uno puede analizar qué tan bueno es ese modelo en cada cosa, ¿bien? Pero bueno, por ejemplo, razonamiento visual, tal vez esto con imágenes, no sé a qué se referirá con la prueba razonamiento visual. Yo interpreto que es con imágenes, habría que adentrarnos un poco más en qué es esta prueba en particular. Pero razonamiento visual, por ejemplo, nos damos cuenta que con imágenes tal vez el Gemini 3 Pro funciona mejor que el resto. Está bien, son un par de números de porcentaje de diferencia, que bueno, tal vez me sirve usar este si lo estoy pagando, si lo uso normalmente, pero para tenerlo en cuenta está bueno. Bien, este, bien. Bueno, eso más o menos con el tema de los modelos y todo eso. ¿Tienen alguna consulta? ¿Algo que quieran preguntar antes de que siga? Bueno, continúo. A ver, estos modelos hoy en la mayoría de los casos podemos entrar en su página web, entrar y empezar a hablar con ellos, ¿no? Eh, Hay algunos modelos, los cuales nosotros, como usuarios finales o como tipo que entra en su página web y habla con él, no los podemos usar, ya sea porque no se los quieren dar a todo el mundo, ¿bien? O porque directamente no, tal vez es un modelo viejo que ya no lo quieren mostrar, ¿bien? Ahora, entonces, o tal vez no los puedo usar yo como usuario final, pero sí los puedo usar muchas veces como desarrollador de alguna, por ejemplo, si yo hago una solución con un chatbot, no es lo mismo hacer un chatbot que usar el modelo de, ahí apareció el gato, que usar el modelo de ChatGPT para hablar con él en la página web, por ejemplo, ¿no? O sea, son dos procesos completamente distintos. Con que yo sepa usar el chatbot o digamos, pueda hablarle bien al ChatGPT, no es suficiente para hacer un chatbot, ¿no? Porque hacer un chatbot, por ejemplo, es algo mucho más amplio. Ya vamos a hablar un poco de eso, pero involucran muchísimos otros temas, además de saber cómo usar la IA, involucra otros temas que, por ejemplo, servicios en Internet o APIs, montones de cosas que ya las voy a mencionar. No es tema del curso, pero las voy a mencionar para que estén parados, pues la mayoría de aquí seguramente quiere hacer algo con IA y tal vez no conoce estos conceptos, entonces está bueno que lo sepan. ¿Bien? Ahora, eh, personalmente, ¿qué modelos? Por ahí si ustedes preguntan, che, ¿qué modelo usás vos? Yo me pago, o bueno, me lo pago porque doy el curso de IA. Y por ahí cuando vos pagás tenés
podés hacer preguntas ilimitadas o por ahí tenés acceso a otras funciones que en gratuito no tenés, entonces está bueno, me lo pago por eso nomás. Este, y bueno, ya que me lo estoy pagando, yo me pago el GPT 5.2 que bueno, a mí me funciona re bien para lo que yo hago. Yo soy programador o por ahí busco información específica, ¿no? Pero de algún tema nada que ver con la programación, digamos, pero me anda re bien. Ojo, importante, no necesariamente es el mejor porque, a ver, ponele que según los test, sí, está bastante piola, pero la realidad es que los modelos hoy van a seguir avanzando. Uy, a ver, perdón, disculpen. Un segundito, me voy a buscar un vasito de agua. Ahí estamos, ahora sí. A ver, retomando, la realidad es que hay muchísimos modelos, hay que probarlos, el que más les guste a cada uno. Tal vez uno, bueno, mira, hay mucha gente que se maneja con los modelos gratis, le funciona re piola y ya está, y no hay problema. Hay muchísimos modelos gratis que tienen consultas ilimitadas. Uno hablando con GPT, por ejemplo, puede preguntar de forma ilimitada y no paga nada y pregunta y pregunta. Entonces, importante es saber cómo preguntarle a la IA. Hay muchísimas formas de mejorar las preguntas, que no hemos visto casi ninguna por ahora. Las únicas que hemos visto fueron las que expliqué recién, pero hay otras técnicas que se van haciendo, que ya las vamos a ir hablando, para justamente mejorar esa respuesta y que la respuesta sea mucho más precisa, mucho más exacta, que se verifique que sea real. Hay formas de preguntar eso, te de la posta. A veces te tira una zaraza y, y por ahí vos lo presentás. Un ejemplo, por ejemplo, hoy, de nuevo, hoy está muy mitigado ese error, pero cuando recién salía la IA, no sé si ustedes han escuchado, pero siempre lo pongo como ejemplo. Hay un caso, creo que fue en Estados Unidos, de un chabón que era un abogado y tenía que defender al cliente y, claro, no me acuerdo de qué iba el caso, pero pidió a ChatGPT un caso similar digamos, como describiendo el caso similar del cliente en el que el cliente ganaba el caso, o en el que, digamos, el cliente fue declarado como, entre muchas, inocente, digamos, ¿no? Y ChatGPT le dijo uno, le inventó un caso. Claro, el tipo no sabía que le había inventado, porque por ahí no sabía cómo funcionaba la IA. ¿Qué agarró? Agarró y fue al tribunal con eso, lo presentó y, claro, era mentira, ¿no? Obviamente salió todo mal. Pero el chabón presentó el caso que fue generado por la IA. Entonces, es importante tomar conciencia de eso porque por ahí pasa algo así. Y mira, quién sabe. Tal vez copiás, pegás, mandás, chao. Importante eso. Otra cosa importante a tener en cuenta, ¿qué datos se le dan a la IA? Hay muchos problemas con eso. Porque, a ver, para que se entienda, la IA es entrenada y para que la IA pueda funcionar o para que pueda procesar tu respuesta, es muy, digamos, es muy pesado. Hay que hacer muchísimos cálculos internos porque tienen que pasar por muchas redes neuronales para que la red neuronal funcione, para que todo, son miles de redes neuronales enormes, digamos, se hacen muchísimos cálculos. Y hoy no tenemos capacidad para, en una computadora normal que uno tiene en su casa, no tiene capacidad para procesar esa respuesta, en la mayoría de los casos. A ver, ¿a qué voy con esto? Un ejemplo de antes, por ejemplo, ¿no? Para mandar al cohete a la NASA, a la Luna, la NASA tenía una compu, es una banda, ¿no? El primer cohete que fue a la Luna.
tenía una compu que, claro, iba haciendo muchos cálculos para saber a qué dirección tenía que tomar digamos, la nave, qué velocidad, etc, etc. Un montón de cálculos hacía. En esa época, hace mucho, el nivel de procesamiento de esa computadora solamente existía en la NASA. No había otra computadora en el mundo que sea capaz de hacer esa cantidad de cálculos. Hoy, la realidad es que con cualquier celular podés hacer esos cálculos. O sea, cualquier computadora que te salga 100.000 pesos, es capaz de hacer esos cálculos que hace años eran como, es un montón, es una computadora que si la mirás y ya te costó un montón de plata porque es re difícil hacerla, ¿bien? Y hoy estamos en ese mismo punto, pero con la IA. Mi celu, mi compu, seguramente las computadoras de ustedes, el celu de ustedes, no es capaz de procesar la cantidad de cálculos que se hacen para crear esa respuesta que nosotros vemos cuando le preguntamos algo. O sea, la computadora que está en el medio hace muchísimos cálculos. ¿Qué tiene que ver esto con la seguridad o con los datos que paso? Bueno, es importante entender esto porque la computadora que hace todos estos cálculos, cuando yo la escribo en Internet, no es la nuestra, es la que está en Estados Unidos seguramente. Por ejemplo, si le hago la pregunta a ChatGPT, a los de OpenAI, son los servidores de OpenAI. O sea, yo escribo el texto, se lo mando a la computadora que está en Estados Unidos de OpenAI, esa computadora hace los cálculos y me vuelve a mí la respuesta. O sea, mi compu lo único que hizo fue mandar y recibir un mensaje. Los cálculos que se han hecho en algún lado. No se sabe dónde, o sea, en algún servidor, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque ponele que yo agarro y le mando información personal mía a ChatGPT. Le digo, mira, me llamo tanto, te paso fotos de mi documento y de mi tarjeta de crédito, porque quiero que me hagas un formulario con esta info. Bueno, seguramente me lo va a hacer y me va a generar todo ahí repiola. Pero importante, esa info viajó de mi compu a Estados Unidos, al servidor donde sea, a China, a cualquier lado. ¿Por qué voy con esto? Yo no voy a querer compartir esa info. A ver, si nos ponemos a leer los términos y condiciones de uso de las guías, seguramente te digan, no, yo tranqui que no hago nada más que responder por los datos que vos me mandás. Puede ser que hagan eso o puede ser que no. Digo, a ver, a nivel técnico, técnicamente hablando, esa info ya viajó acá. Es como el banco. Yo cuando pongo la clave, la contraseña del banco, la ha mandado, mi plata la estoy guardando en el banco, que está en el servidor de tal lado. Yo confío en el banco, ahora confío en la IA, ¿no? O sea, hay que ver. Eso genera un pequeño dilema ahí, porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Los chinos, todo el país, o la mayoría de los países de Oriente son como tal vez el estereotipo que uno tiene, ¿no? Pero por ahí dicen, no, estos tipos son re cerrados, más en los estadounidenses sobre todo dicen eso, no, yo no comparto nada con China, con re peligroso esos tipos. A la TAM, la verdad que más, a la mayoría no le importa tanto, pero bueno, Estados Unidos y China está esa guerra, ¿no? Digamos. Pero, por ejemplo, eso en un momento estaba el modelo de GPT, por ejemplo, y está el modelo de DeepSeek. El modelo de GPT es de una empresa de Estados Unidos, el modelo de DeepSeek es de una empresa creo que es de China, creo que es de China. Entonces, por ahí el chino prefiere usar el DeepSeek y el otro prefiere usar GPT y ni loco te toca DeepSeek por las dudas. Les cuento una experiencia para que conozcan. Cuando yo estaba trabajando, bueno, empecé a trabajar hace un par de años en una empresa para, creo que sí le conté, hacer reconocimiento de imágenes y hacer análisis visuales de equipos. Bien. Y claro, nosotros presentamos, yo trabajo con una empresa que trabaja principalmente con mineras de aquí de Salta. La mayoría de las mineras de aquí de Salta son de China, Corea, esos países, ¿no? Claro, hemos presentado el proyecto a una minera creo que era de China,
Y claro, fuimos a hablar con los jefes de la... Vinieron los jefes, qué sé yo, teniendo una conferencia con los jefes. Y claro, le dijimos, mira, vos usás el modelo de GPT. ¿Cómo se nos han reído? Pues no. O sea, obviamente la solución estaba pensada para usar cualquier modelo, pero claro, en ese momento dijeron, ah, ¿cómo vamos a usar el modelo GPT? Que no sé qué. Bueno, obviamente son de allá, por ahí prefieren usar el de, o el de ellos, o sea, el de GPT, o incluso uno puede crearse un modelo. Eso es algo importante, porque hay una cosita ahí interesante. Así como hay modelos que yo puedo usar gratis, o sea, escribo el prompt, viaja al servidor de no sé dónde, hacen los cálculos ahí y me vuelve la info. Hay IAs o hay modelos que yo puedo correr dentro de mi misma máquina, es decir, de forma local. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Ahí se mitiga el problema que hablábamos recién de la seguridad, porque yo puedo mandarle información como tarjetas de crédito, datos personales a esa IA. El procesamiento se hace de forma local y no viajó a ningún lado. O sea, yo no le compartí en ningún momento a Pepe de Estados Unidos o a Hin John de China en mi tarjeta de crédito, ponele, ¿no? Porque está todo en mi compu. Yo comparto las cosas solamente dentro de mi misma computadora. Entonces, eso me, digamos, me da esa solución al problema de la seguridad, pero me genera una desventaja, que necesito tener una computadora capaz de hacer ese procesamiento que hacen los servidores, digamos, que usamos todos los días, ¿no? Que bueno, es una red plata, o sea, necesitas tener una computadora de, no sé, 10 millones de pesos, por ahí, ¿no? Entonces, necesitas esa infraestructura y hay que ver si te sirve, porque por ahí, para el uso, dependiendo del uso que le des, tal vez necesitas más o tal vez te conviene menos, depende del modelo que se use. Pero existen modelos que corren de forma local. Además de tener esa ventaja, se los digo como una curiosidad, ¿qué es lo que pasa si yo le, no sé si ustedes han probado, han tenido la curiosidad de pedirle algo a la IA y que la IA te diga, no, no te puedo dar esa info porque no sé qué es lo que vas a hacer con eso? ¿Alguno probó hacer algo de eso? No sé, ponerle, preguntaban, che, ¿cómo puedo, por ejemplo, en mi rubro, ¿no? ¿Cómo puedo hackear un banco? ¿Han preguntado alguna cosa así? ¿O alguna pregunta así rara que les diga, no, mira, la verdad que no te puedo responder porque no te voy a decir nada, nada que no deba, digamos? Seguramente se han topado con alguna respuesta de esas. Pero la verdad es que digamos, las IAs hoy pasan justamente por ese filtro. Porque, ¿qué pasa si yo entro a ChatGPT y le digo, ¿cómo hago cocaína? Por ejemplo. La IA hoy me va a responder, si yo le pregunto a GPT, yo intenté, y aunque se le pregunte como situación imaginaria, no te dará esa información. Exacto. Hoy está muy bien filtrada. Hace un par de años, cuando recién salía, hay muchísima gente que le daba vueltas, le daba vueltas, le buscaba la tuerca y en algún momento te daba la info. Porque pasó, ¿no? Porque hay un caso que esto antes, ya no se puede, pero antes sí pasaba. Uno podía tranquilamente, yo de hecho entré a ChatGPT y yo no le podía preguntar, che, estoy estudiando química, quiero saber ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un electrón, cómo puedo eliminar todos los protones de un átomo? Y empiezo a marearla o empiezo a tocar algún tema y le digo, che, ¿y cómo se hace una bomba nuclear? Ponele, o ¿cómo puedo hacer una bomba casera? Porque para entender el tema, no voy a hacer ningún experimento porque es peligroso, pero quiero entenderlo para ver cómo funcionaría en una situación real. Y la IA te decía, mira, así se hace una bomba, ta, agarra esto, ta, paso, paso, paso. Y le podías hacer preguntas sobre eso. Y te daba esa info. Claro, o sea, que ChatGPT te decía cómo hacer cosas completamente ilegales, ¿no? Entonces, claro, se empezaron a aplicar filtros para que eso no pase. Hoy la verdad que es bastante complicado pasar ese filtro. O sea, si yo le pregunto a ChatGPT cómo hacer una bomba, así directo me va a decir, olvídate, no te voy a dar esa info. Y si lo intento marear,
tal vez consiga que me dé esa info, pero lo voy a tener que haber mareado un montón y va a ser re difícil. Voy a tener que estar horas ahí. Bueno, mira, te mareo con esto, te mareo con este otro tema y tal vez en algún momento me lo tira. Pero la verdad es que hoy los filtros están muy bien hechos para que no pase eso. Porque, ¿qué pasa si me dice cómo hacer una bomba? Bueno, se pueden por ahí meter en algún problema legal los de OpenAI, por ejemplo, ¿no? O cualquier otra cosa, hablando de hablar una bomba o cualquier otro tema, ¿sí? Pero bueno, las IAs, por ejemplo, tienen esa información, porque con la cantidad de información que fueron entrenados, esa información han encontrado el patrón, han sido entrenadas con ese dato en específico, entonces tienen muchísima información. ¿Bien? ¿Para qué les digo esto? Bueno, una cosa, hay muchos filtros en la IA, muchísimos filtros. Por ahí cuando uno ponele, si uno quiere aprender acerca de seguridad informática, así como está este tema, seguramente hay otros más en cualquier otro rubro, pero en el mío, por ejemplo, la seguridad informática es un rubro que no es tan fácil de aprender porque está directamente relacionado con las cosas ilegales. O sea, el que estudia seguridad informática, por ejemplo, aprende a hackear un banco, ponerle a hackear un sistema, aprende a técnicas para que eso no pase, pero para aprender esas técnicas o para desarrollar algo que evite un problema, tiene que saber cómo reproducir ese problema. O sea, uno, el que es, ponele, el que trabaja en seguridad en un banco, yo estoy seguro que el tipo sabe hackear algún otro sistema y es capaz de hackearte dependerá quién, pero si es un capo, digamos, si sabe bien del tema, va a saber cómo hackearte alguna cosa. Y es ilegal. Entonces, claro, yo que no sé nada, le pregunto a ChatGPT, me va a decir, no, no te digo nada porque no quiero que te metas ahí. No, yo no te voy a dar esa info. Mirá de dónde la aprendes. Entonces, ponerle en ese caso, yo no puedo usar la IA para eso, por ejemplo. De nuevo, le puedo encontrar alguna vuelta de tuerca para que me dé la info. Sí, tal vez no está tan filtrado eso porque tal vez no es un tema tan grave, digámoslo así, como poner una bomba, pero está ese filtro. Y muchas veces ese filtro hace que no me dé toda la información completa o no me dé información muy específica que yo quiero o que necesito para entender, por ejemplo. Y en ese caso, ¿qué hago? Bueno, una curiosidad. Las IAs que corren de forma local no tienen esos filtros. En su mayoría, algunas IAs no tienen esos filtros. Otras sí, otras corren de forma local y tienen ese filtro. Pero hay otras que pueden correr de forma local y no lo tienen. Entonces, a ver, está bueno, depende para qué lo uses. Porque puedes usar esa IA sin filtro para aprender algo como seguridad informática o puedes usar ese filtro para otra cosa, ¿no? Pero bueno, está bueno saberlo, de que existen estos filtros también en el medio. Entonces, bueno, hay montones de cosas ahí para ver. Seguramente en las clases más adelante vayamos viendo, por ejemplo, cómo usar estas guías locales, cómo usar otras guías también. Este, pero bueno, vamos a ir hablando, ponerle acerca de, a ver, las guías de hoy les decía que están como muy perfeccionadas, hoy son bastante capas. ¿Cómo es posible que un modelo de IA sepa que un medicamento no existe, por ejemplo? Bueno, porque hoy son capaces de buscar en Internet, son capaces de extraer info, ya sea de diarios. Si yo le pregunto, por ejemplo, hoy a la IA, dame información de hoy, de los diarios de hoy, del Tribuno, es capaz de hacerlo porque es capaz de buscar en Internet esa información y devolvérmela. Eh, pero bueno, son herramientas que fueron haciendo que eso haga que la IA funcione cada vez mejor. Hace un año, 2 años, tal vez no eran capaces de hacer eso, pero hoy sí. Este, pero bueno. Hay muchísimas cosas para ir viendo que vamos a ir seguramente mirando ahí en lo que avanza del curso, digamos. Vamos a ir viendo por ahí algunas herramientas que usan hoy las guías, cómo aprovecharlas, ¿bien? Pero bueno, la clase de hoy era más como una introducción a los modelos en general, que existen modelos, dónde se hace el procesamiento de estos datos, ¿no? Para que tengan en cuenta justamente no enviar cualquier info, o bueno, que si lo hacen, lo hagan sabiendo que puede pasar cualquier cosa con esa info, porque, por ejemplo, el tema de la filtración de datos es un problema real. Se filtran miles de bases de datos todos los días, miles de datos de tarjetas de crédito.
De hecho, ayer había visto una noticia, ayer, hoy, que filtraban datos de Uber. Claro, creo que lo vi hoy, ayer. No sé si será real, pero me apareció, no me parece algo que no, digamos, es algo que puede haber pasado tranquilamente, que filtraron datos de Uber. Uno dice, ¿qué me van a filtrar de Uber? Bueno, está tu tarjeta de crédito ahí, ponele. O la dirección, a dónde te moves vos, digamos. ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está tu laburo? Y los recorridos que haces. Si te manejas mucho en Uber, tal vez saben, mira, este tipo siempre los jueves sale de su casa a las 8. ¿A dónde va? A jugar al pádel. Para eso es la puntera, pero tienen esa info, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchísima info que se filtra todos los días. Ese caso, así como muchos otros que seguramente ni se sepan y muchos otros que se saben. Filtraciones de bancos, filtraciones de bases de datos de países, o sea, montones de cosas que se filtran. Pero bueno, hay muchas cosas ahí para tener en cuenta. Pero bueno, no sé si tienen alguna consulta, algún comentario, alguna pregunta de algo que haya explicado, algo que no haya explicado, alguna curiosidad que tengan de las guías. Bien. Bueno, espero que si no hay consultas, esta era la idea de la clase, digamos, que conozcan un poco de esto. Seguramente la clase que viene veamos algo que se llama servidores MCP, que parece un tema nada que ver, pero es IA pura y es lo que hace que hoy las IA sean tan cracks, que son, y son capaces de hacer muchas tareas. Así que seguramente hablemos un poco de eso. Eh, y si tenemos el tiempo, vamos a agarrar eso del servidor MCP y lo vamos a meter con una IA local, como para ver cómo funciona o para que conozcamos un poco más acerca de cómo se usan las IAs, ¿no? Pero bueno, este, me quedo por las dudas, pero si no, nos estaremos viendo el miércoles que viene. Así que bueno, tienen ahí el grupo para cualquier consulta. Quedo aquí por si quieren consultar algo. Y bueno, nada, eso, básicamente. Espero la clase de hoy, espero que no la hayan interpretado como técnica. No sé qué les pareció la clase de hoy. Difícil, fácil, no difícil, entendible. Hay muchas cosas que dije que por ahí no han entendido nada o entendieron todo. Muy aburrido porque ya sabía todo. No sé, algún feedback me serviría, la verdad. No, sí, la verdad había cosas que no conocía, no había visto nunca. Pero sí, hoy entré tarde a clase, la verdad que anduve jodido con los tiempos. Igual Eh, queda ahí los primeros, igual te has perdido los primeros minutitos nomás, así que hemos hecho una revisión un poco general. Pero has entrado, lo heavy de la clase lo tenés, digamos. Pero bien. ¿Se entendió igual eso? ¿O por ahí te pareció sencillo de entenderlo, difícil de entenderlo? no, bien, la verdad que explicaste bastante amplio las cosas, se entendió bien. Cualquier cosa, de todos modos, yo después reviso de vuelta el video, veo de nuevo y por ahí si me surgen dudas, yo ya te pregunto la clase que viene. Espectacular. Sí, o por el grupo, no hay drama. Manden por el grupo y yo contesto cuando veo el mensaje, lo mando, no hay drama. Ok, no hay problema. Buenísimo. Bueno, perfecto entonces. Así que bueno, nos estaremos viendo el miércoles que viene. Miércoles, ¿no? Sí, miércoles que viene. Así que bueno, nada. Quedo atento a cualquier duda, a cualquier cosa. Así que bueno, gracias ahí por el feedback de Mauro y de José. Así que buenísimo. Nos estamos viendo entonces. Dale, perfecto. Muchas gracias. Nos No, vemos. a ustedes, nos vemos. Suerte.